Se siente Petro presidente. ¡Sí, señor! Y ese corito que dice: ahora sí, yo vine porque quise, amigo. Yo vine porque quise. Petro, Petro, Petro. El sentir del pueblo por una Colombia humana, señoras y señores. Aquí está. Todos arriba, arriba. Doctor Gustavo Petro, bienvenido a su tierra. Señoras y señores, tengo el gusto de presentar en nombre del nodo de Petro, presidente de Córdoba, al hijo de la tierra, al presidente Casavero de Colombia. Aquí está con ustedes el compañero, aquí está el hombre, aquí está el pueblo, aquí está Gustavo Petro. Se vive, se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente. Doctor Gustavo Petro, un honor para este periodista, un honor igualmente para Montería y para Córdoba tenerlo aquí en la Plaza María Amarilla, en la Plaza del Silú, aquí donde muchos años funcionó Pueblo Pescado, aquí donde se respira el ambiente del Silú. Aquí está su pueblo, que lo vive, que lo siente y que lo quiere ser presidente. Gracias. Gracias, Montería. Gracias, monterianas, monterianos, al equipo organizador que en poco tiempo logró organizar esta, que es una de las más grandes manifestaciones del Caribe colombiano, al lado de nuestro río Sinú, en nuestra tierra. ¿Cuántas veces Córdoba ha tenido un presidente de la República? Nunca. Tendríamos que preguntarnos por qué sociedades como la cordobesa, dedicadas a la tierra, al trabajo, al agua, a la pesca, sociedades del trabajo, nunca han podido acceder al poder en Colombia. Porque el poder ha girado, incluso desde el punto de vista geográfico, alrededor de unos pocos y cuantos territorios que siempre tienen el nombre o de Bogotá o de Medellín o de Cali, antes Popayán, o incluso la única vez que la costa a finales del siglo XIX tuvo presidente de Cartagena, Rafael Núñez. ¿Por qué la mayoría de las regiones de Colombia no discuten, no coparticipan, no se les permite acceder al poder nacional, a la toma de las decisiones fundamentales? Y tiene que ver no simplemente con una geografía, tiene que ver con una realidad del poder colombiano. No son las sociedades del trabajo, no son las sociedades del campo productivo, no son las sociedades campesinas, no son las sociedades populares, las del obrero, las de la economía popular, las de las juventudes, las de la mujer,
las que tienen el poder en Colombia. El poder en Colombia siempre ha sido de los mismos. Sus apellidos son siempre los mismos. No dejan escapar el poder de sus círculos más estrechos familiares. Se han creído que como en la época feudal, que como en la época de las aristocracias, por designio divino el poder debe ser de unos apellidos y de nadie más, de unos linajes y de nadie más. El poder en Colombia ha sido de los mismos, son los mismos apellidos: los Lleras, los Santos, los Ospina, que se volvieron Pastrana, que se volvieron Duque. Para el que quiera saber, el ancestro fundamental de la familia Duque es la familia Pastrana, la familia Ospina, que les dio el poder en la época de Belisario Betancur. Hasta Uribe, que se salía de ese tipo de linajes, quiere constituir uno propio a través de sus hijos. Los gobiernos de los mismos con las mismas. Una clase política tradicional que, habiendo contado, y hay que reconocerlo, con estadistas brillantes de Colombia, como lo fue en su entonces el compañero periodista, como lo fue en su entonces Alfonso López Pumarejo, que tenía un ancestro costeño por lo Pumarejo, como lo fue quizás el mismo abuelo de Vargas Lleras, hay que reconocerlo, Carlos Lleras Restrepo. Ese tipo de clase política se ha degradado en Colombia. Es una clase política incapaz hoy de manejar los complejos problemas de la sociedad colombiana, de nuestro estado, de nuestra sociedad de hoy. Se ha degradado básicamente porque cogió el camino de la vida fácil, el camino de los privilegios. Fueron los privilegios y no se permitieron conocer la sociedad que dirigían a su propio pueblo. La clase política tradicional de hoy no conoce de las circunstancias que ustedes viven todos los días, todas las horas, para poder sobrevivir, para poder estudiar si acaso, para poder tener un lugar en la tierra. Se vive, se siente Petro presidente. Se vive, se siente Petro presidente. No conocen de las realidades del pueblo y de la vida. No saben qué es meterse al río sino a pescar. No saben qué es cultivar una mata de ñame. No saben cómo se siembra una mata de plátano. No saben de la yuca. No saben de la agricultura y los cultivos. No saben del mundo del trabajo y de la industria. Ni siquiera cuando tuvieron la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del planeta, Harvard por ejemplo, fueron capaces de estudiar. Le dijeron como niños de papi a su papi: papi, si estamos haciendo el doctorado, mientras se dedicaban a parrandear en Bogotá y a hacer cursillos de 5 días por internet. Y como el cursillo decía Universidad Harvard, pasarle ese certificado a los de Caracol y a los de RCN o a los de City TV. Saludos a los del tiempo, saludos, para que les dijeran doctor. Mire que también preparados están. Mire, Petro,
Petro, Petro, Petro, Petro, Petro, Petro, Petro, Petro, Petro. Miren qué tan bien preparados están los ladrones de la campaña, sin miedos. Miren que estudiaron en la mejor universidad. ¿Cómo pueden pretender ustedes, señores del pueblo, no elegir un presidente doctor en Harvard y sí escoger un hijo de campesino criado y educado en la escuela pública? Pues fíjense que nosotros estamos más preparados que los que nos quisieron engañar con títulos falsos de Harvard. Pero el problema no es ese, el de los engaños de los hijos de papi a su papi. El problema es la degradación de esta clase política que pretende gobernar a Córdoba, al Caribe y a Colombia. El problema es que a partir de esa vida fácil, donde todo le ha sido regalado durante 13 años con el dinero público, con la contribución de los colombianos, eran becados para dirigir los programas culturales del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Qué vida tan fácil, qué vida tan alegre, qué vida tan sin problemas, qué vida tan de oro. Y uno diría, alguien acostumbrado así a esa vida fácil podría en realidad gobernar los complejos problemas y graves problemas de la sociedad colombiana. Pues no. Para gobernar la Colombia de hoy hay que haber sufrido como la Colombia de hoy. Hay que haber resistido como la Colombia de hoy. Hay que haber vivido como las juventudes de hoy, como los campesinos de hoy, como las mujeres que sacan adelante a sus hijos en el mundo colombiano de hoy. Hay que ser del lodo, hay que ser del barro, hay que ser del polvo de los barrios populares. Hay que saber cómo se puede abrirse paso, incluso desde la escuela pública hasta la universidad. Hay que saber de las amarguras, de los miedos, de los terrores, de las alegrías, de los fandangos también, de las parrandas del hombre y de la mujer campesina de hoy. Hay que haber vivido una Colombia profunda. Hay que haber dormido en las tablas y en el suelo de los hogares del hombre del campo o del barrio popular. Yo sí creo que hay que haber sufrido como Colombia para poder sacar a Colombia de las circunstancias en que se encuentra. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Y porque esa nueva concepción de la política, esa nueva manera de entender las cosas que no pueden entender la clase política del privilegio, degradada e incapaz hoy de gobernar, es que podemos, a nombre de la sociedad de Córdoba toda, la que era uribista y la que no es uribista, la que vive en la ciudad y la que vive en el campo, la que está en el Valle del Sinú y la que está en las sabanas, la que está en el bajo río Sinú y la que está en el alto río Sinú, podemos decir que un hijo surgido de ese tipo de sociedad, de una sociedad que con orgullo era hija de labriegos, a la cual le decían los montunos y los alpargatudos simplemente porque salíamos del campo. Un hijo de ese tipo de sociedad sí puede hoy realmente gobernar a Colombia. Pedro, Petro, amigo, el pueblo está contigo.
Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Y habría que preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué queremos gobernar? ¿Para qué hacemos este esfuerzo bajo esta lluvia, a veces bajo muchos soles del Caribe, de Colombia, del Pacífico, de los barrios de Bogotá, de las grandes ciudades de la Colombia profunda? ¿Para qué recorremos este territorio palmo a palmo y decirle a sus pueblos, voten por Petro? ¿Para qué la Colombia humana? ¿Para qué este esfuerzo multicolor y multitudinario de plazas llenas, cada vez más llenas? Para cambiar a Colombia. No tiene sentido más. No estamos aquí simplemente para cambiar una sonrisa. No estamos aquí para ver qué marca del Brullín nos ponemos. No estamos aquí simplemente para reemplazar el sombrero paisa por el sombrero volteado. No es simplemente eso. Estamos aquí para un cambio real de la historia de Colombia. ¡Gloria a Dios, aleluya! Y lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿vale la pena cambiar la historia de Colombia? ¿Hay algo que cambiar en la historia de Colombia? Sí, sí, sí. Petro, sí, sí, sí. Lo que cada ciudadano y ciudadano del país, de nuestra patria, debe preguntarse es, lo que tenemos es que conservar la realidad de hoy de Colombia o cambiarla. Una de dos, son dos decisiones: conservar lo que existe o cambiar lo que existe. Algunos, y son millones, piensan que lo que hay que hacer es conservar lo que existe. Petro, 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 Petro. Están los árboles, ¿no? Ojo ahí, un abrazo, me lo cobra el alcalde. Conservar lo que existe. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Conservar lo que existe. ¿Qué es lo que existe? Somos, de acuerdo a esas estadísticas frías que hay que mirar para entender también parte de nuestra realidad, la sexta sociedad más ignorante del planeta, medida por la academia. El 90% de la población colombiana rural no terminó el bachillerato y el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato. El 90% de la población rural no terminó la primaria y el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato. Eso es lo que existe. Conservamos eso. Lo que existe es que somos una de las sociedades más violentas de la humanidad. Llevamos 2 siglos de guerras y la última de 60 años de existencia, la de las FARC. Todas las generaciones de jóvenes que en la República han sido, antes de conocer el amor, han conocido la guerra. Antes de conocer el saber y la ciencia, han sido conducidos a los ejércitos a matarse entre sí. Mi generación de jóvenes padeció la violencia yo mismo.
La generación de jóvenes de mi padre conoció la violencia. La generación de jóvenes de mi abuelo, nacido en San Pelayo en 1898, conoció la violencia de los 1000 días. Y la generación de mi bisabuelo, y vaya a saber hacia atrás, de jóvenes, conocieron todos de la guerra y de la violencia. En la historia de Colombia no ha existido una sola generación de jóvenes que haya podido conocer la paz. Por eso un escritor cachaco, Jesús Tacio Rivera, decía allá en su libro de La vorágine al final: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me le ganó la violencia. Los jóvenes y las jóvenes de Colombia, antes de conocer su primer hombre o su primera mujer, han conocido del fusil, han conocido de la pistola, han conocido desde el revólver o han conocido peor de la motosierra. Petro, presidente, porque anhelamos una paz duradera con justicia social. Nuestra clase política tradicional, esa de la vida fácil, esa de los incapaces, esa de los privilegios, antes de entregarle libros y escuelas y universidades y a nuestra juventud, les entregó fue el camino de llevarlos a la muerte y a la guerra, el camino a los ejércitos, el camino a las batallas, el camino al genocidio y al fratricidio. Hoy los políticos que nos enfrentan, Duque y Vargas, hablan sin tapujos de hacer trizas la paz, es decir, de conducir a la generación de jóvenes de hoy, también como la nuestra y la de nuestros abuelos y de nuestros padres y bisabuelos, a la guerra de nuevo. No pueden sostener el poder, no pueden sostenerse en su incapacidad, sino sostenidos por los fusiles, por los tanques, por los sonidos de las bombas, por el animal salvaje de la guerra, las hogueras de la muerte. Petro, presidente, porque anhelamos una paz definitiva con equidad de libertad. Petro, presidente. Y la pregunta sería, ¿eso es lo que hay que mantener? No solamente somos la sociedad de menor capacidad de conocimiento académico y más violenta, sino que somos también, mire, ese campeonato mundial, una de las sociedades más corruptas. Todo lo público, todo lo del común, todo lo conseguido entre todos y todas, se lo roban. Una clase política tradicional no solamente incapaz de vida fácil, sino que para sostener esa incapacidad, esa vida fácil, no solamente se ha apoyado en los fusiles de la guerra, sino se ha apoyado en los dineros que se roban del erario público. Una clase política sostenida sobre los dineros de la cocaína y las regalías del petróleo y del carbón. La sociedad y el estado de la corrupción, será eso lo que tenemos que mantener en estas elecciones. Y finalmente, para no hacer larga la lista, somos la tercera sociedad más desigual socialmente del planeta Tierra. No hay rincón en el mundo, no hay sociedad ni más rica ni más pobre, en donde las distancias entre el grupo social de los que menos tienen y el grupo social de los que más tienen sea tan distante, tan abismalmente separada,
por la riqueza, el ingreso y la propiedad que la sociedad colombiana. Solo Haití y Angola son más desiguales que Colombia. La desigualdad social de Colombia es bárbara y salvaje. Ni siquiera la sociedad sudafricana, que separaba a las mayorías negras de todo para que solo la minoría blanca gozara de todo, hoy ostenta un índice de desigualdad social tan profundo como el de la sociedad colombiana. ¿Será que es eso lo que tenemos que mantener hoy? Pues la realidad es que es la desigualdad social la que produce la ignorancia, la que produce la corrupción, la que produce la falta de democracia, la que produce la violencia en Colombia. Esta es una tesis básica que como idea fuerza quiero que podamos analizar, entender y comprender. Si la desigualdad social es la que produce la violencia, fíjense ustedes, siendo de las mayores desigualdades del mundo, somos de los países más violentos del mundo también. Si la desigualdad social es la que ha producido el narcotráfico, fíjense ustedes, somos de las sociedades más desiguales de la humanidad y también de las que más exportan cocaína. Si la desigualdad social es la que ha producido la deficiencia de la democracia, fíjense ustedes, hemos sido la sociedad más desigual del planeta y tenemos un linaje de familias hereditarias gobernándonos. Tenemos una dictadura de la corrupción por encima de nuestra ciudadanía. Tenemos territorios gobernados por dictaduras mafiosas en donde no se aplica la Constitución del 91, sino se aplica la ley de los señores de la guerra, que se hacen dueños no solamente de las tierras, de las aguas, sino de la vida y de la muerte de la gente. Petro, presidente, porque queremos acabar la corrupción clientelista y politiquera. Petro, presidente. Si la desigualdad social es la que causa la violencia, fíjense ustedes que siendo de las sociedades más desiguales del mundo, hemos mantenido lo que ningún país del mundo tiene: 2 siglos de guerra permanente, 2 siglos de soledad. Cuando García Márquez escribía su libro de los 100 años de soledad por allá en 1950 y pico, lo hacía porque había vivido y leído sobre un siglo de guerras en Colombia. Decía que los colombianos nos matábamos por orgullo y por venganza. Pues hoy ya han pasado 2 siglos de guerras en Colombia, 200 años de soledad. Las generaciones de la soledad son las generaciones de la violencia. 2 siglos de violencia nos demuestran que ninguna sociedad del mundo los ha tenido. Han vivido sus guerras, sí, pero jamás las han prolongado durante los siglos. Han pactado el fin de las guerras, sí, jamás han cometido la estupidez de volverlas perpetuas y permanentes. Nuestra desigualdad social es la madre de la corrupción, de la falta de democracia, de las dictaduras, de la violencia permanente. ¿Será eso lo que tenemos que conservar? Prende con un temporizador, es con un temporizador que enciende a las 6. Bien. Por este camino, si la desigualdad social es el principal problema,
Entonces el principal reto de hoy de la sociedad colombiana, al que los invito a asumir, es disminuir la desigualdad social. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el camino de disminuir esa desigualdad social? Es como aquel pasaje bíblico en donde, acuérdense ustedes, alguien separaba las aguas del océano para que un pueblo buscando libertad pudiera cruzar y alejarse de la esclavitud. Moisés. Separaba las aguas. Aquí sería como si de aquí hacia un lado quedaran las aguas de la violencia, de la desigualdad, y como si de aquí hacia allá quedaran las aguas en donde las palabras democracia, libertad, justicia social pudieran navegar. De decirle al alcalde que si nos quita la luz nos pone en riesgo la vida. Mañas de la clase política degradada de Colombia. Petro. Si se separan esas aguas, como en aquel pasaje, pasa un pueblo, pasan las multitudes, salen de la esclavitud y entran a la libertad. Tenemos que dedicarnos en ver cómo podemos navegar las nuevas aguas de un nuevo océano, el océano de la dignidad, de la libertad, de la justicia social. ¡Viva la Colombia humana! Ecos antiguos, voces del pasado, resistencia del pueblo que ha cogido, voces e ideas de dirigentes que iban lanzando advertencias, que iban poniendo propuestas, como en una especie de carrera de los griegos, de postas que aún se ven en los Juegos Olímpicos. Alguien que salía corriendo con algo en la mano que se llamaba el testimonio, bajo la lengua griega, y antes de caer se lo entregaba al siguiente para que siguiera corriendo, y ese antes de caer se lo entregaba al siguiente, y así al paso de los años, de los siglos, una voz antigua, una voz de resistencia se iba volviendo presente. Esos que corrían antaño los mataban, porque le enseñaban al pueblo cosas que eran de suprema importancia. Voces como la del general Rafael Uribe, de la cual sacó de su historia de caminante, de caballero, como el Quijote por las tierras del Caribe, pregonando el cambio social, enfrentándose a Rafael Núñez, a la Constitución del 86, levantándose en rebeldías, diciéndole a su sociedad: es posible el cambio y las libertades. Asesinado como único congresista liberal allá en Bogotá, al frente del Capitolio, a punta de machetazo limpio. ¿Cómo no recordar que esos machetazos que caían sobre el senador rebelde son como las motosierras que cayeron sobre los campesinos? Ecos del pasado que nos enseñaban cosas, porque ese testimonio pasó a un presidente de Colombia también, con algún ancestro caribeño, también liberal, Alfonso López Pumarejo, que siendo presidente de Colombia se atrevió a decir que esa constitución del 86 era una constitución feudal y del atraso, y que la sociedad colombiana podía caminar hacia la modernidad a partir de modernizar sus tierras fértiles, a partir de salir del feudalismo
a partir de industrializar a Colombia, y proponía ese presidente que para modernizar las tierras de latifundistas improductivos había que ponerles impuestos para que al no pagar los impuestos las vendieran para que el Estado pudiera repartirlas entre el pueblo campesino. Y propuso que el camino de la industrialización pasaba en Colombia por modernizar el campo y por lograr un pacto entre el mundo obrero y el mundo empresarial e industrial. Llegó un general, le puso un kepis en el escritorio de su oficina de presidente y le dijo: o se va o se va. Y pasó el testimonio a otro liberal, Jorge Eliezer Gaitán, que de muchachito, siendo el cachaco, había venido aquí a las tierras de las bananeras a mirar lo que había pasado con el pueblo trabajador, con la masacre de los años 20, e hizo uno de sus primeros debates en el Congreso de la República sobre una masacre en el Caribe de Colombia, una masacre de trabajadores. Me recordaba cuando, oriundo de esta tierra, siendo congresista de Colombia, durante 10 años me dediqué a hacer los debates de las masacres que en el terrible Caribe de Colombia habían sucedido a partir de una oleada de despojadores de tierras, la parapolítica. Gaitán entregó su testimonio también. Le dijo al pueblo de Colombia: ojo, no se dejen dividir. El hambre no es liberal, el hambre no es conservadora, el hambre es del pueblo. Los dirigentes liberales y conservadores toman whisky en los clubes de Bogotá mientras ordenan que sus pueblos se maten entre sí. Decía Gaitán: esos dirigentes que toman whisky mientras la gente se mata por el color azul o por el color rojo, es la oligarquía de Colombia, dijo Gaitán. Y Gaitán le enseñó al pueblo: no se puede construir la paz en una época que ya era de la violencia y de la cual él era testigo y denunciaba. Por eso hizo la marcha del silencio. Le decía al pueblo de Colombia: pueblo, la paz es la justicia social, es la reconstrucción moral y democrática de la República. Por tanto, la paz no es una negociación entre comandantes guerrilleros y generales de la República. La paz no es una negociación entre cúpulas de guerreros. Vale la pena respaldarlas porque acabar una guerra siempre es bueno y prolongar una guerra siempre es malo. Pero la paz, decía Gaitán, es la justicia social para el pueblo, no para las cúpulas de los guerreros. Y lo mataron y entregó el testimonio, y el testimonio pasó a nuestra sociedad y lo levantaron hombres como Galán. ¿No decía Luis Carlos Galán, el liberal también, en las plazas públicas de Colombia? Seguro que en Montería estuvo: que ojo, pueblo colombiano, la mafia del narcotráfico está a punto de tomarse las instituciones, los partidos políticos, incluido el del que él hacía parte, la fuerza pública, decía él, el Estado. Y si se toma el Estado y hace las leyes de Colombia, también terminará por tomarse el corazón de la sociedad colombiana. Luis Carlos Galán advertía que las mafias se tomaban el poder y fue asesinado. Y lo asesinaron las mafias. Y esas mafias que él denunció, efectivamente después de su asesinato,
gobernaron a Colombia. Y entregó su testimonio. Y lo recogió Pizarro. Y lo recogió Jaramillo. Y volvieron a revivir la frase de Gaitán, la frase de Bateman: la paz es justicia social. Y los asesinaron. Y alcanzó el testimonio a ser recogido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Y el pueblo del Caribe, incluido el pueblo de Córdoba de ese entonces, a través de su voto, decidió que la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente estuviese una fuerza nueva, una fuerza que en ese momento se llamaba el Movimiento 19 de Abril, del que hoy me acusan los hijos del privilegio, los hijos de la incapacidad. Nosotros, finalmente, jóvenes, en ese momento, derogamos la Constitución de 1886 que quería derogar el general Rafael Uribe Uribe, el presidente Alfonso López Pumarejo, el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, el liberal Luis Carlos Galán. Lo hicimos nosotros. Y derogando la Constitución del 86, derogamos el estado de sitio, la dictadura, e iniciamos la posibilidad de una democracia en Colombia. Pero esa posibilidad de una democracia en Colombia fundida a sangre y fuego, en la peor de las violencias que ha vivido la historia colombiana, la de la década de los 90, la de la primera década del siglo XXI, originada en Antioquia por una clase política que había confundido la política con el narcotráfico. Allá se inventaron que la seguridad era la muerte, que la seguridad se medía a partir de números de bajas, que la seguridad consistía en encarcelar los pueblos, en disciplinarlos a partir del terror, y volvieron en realidad un decreto que se llamaba las convivir. 20.000 hombres armados en las convivir, y las trajeron hacia Córdoba, las trajeron hacia el Magdalena Medio, las trajeron a todo el Caribe colombiano. Pedro Juan